Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, capítulo 2, parte 4. Queridos amigos, vamos a continuar con la cuarta parte del capítulo 2 de este libro de metagenealogía. Y dice así, vamos en la cuarta generación, nivel 4. Mis bisabuelos, incluyendo el medio en el que vivieron, la religión o el país de origen. Es bastante frecuente que se disponga de muy poca información sobre los bisabuelos. Sin embargo, es deseable anotar al menos algunos datos de los siguientes casos, si no hemos podido encontrar sus nombres propios u otros hechos biográficos significativos. No estaría mal incluir algún elemento cultural, social o ideológico relevante sobre sus vidas, como origen social, religión, hechos históricos vividos, etc. En ciertos casos en los que por el contrario dispongamos de una abundante información que nos permita reconstruir la historia de sus vidas, podremos evaluar la forma en que las circunstancias sociales, históricas y culturales de la época, así como la moral o las convicciones en vigor de esa rama de la familia, han podido forjar el destino de estos antepasados nuestros y de sus descendientes. Si no tuviéramos absolutamente ninguna idea sobre quién fue tal o cual antepasado, se puede dejar la casilla en blanco o bien poner un signo de interrogación. Aunque nos creamos muy desligados de las creencias y valores de nuestros antepasados, incluso si la distancia en el tiempo hubiera provocado que sean casi unos desconocidos para nosotros, tenemos que ser conscientes de que sus ideas, su sentido de la moral y su ideología continúan actuando sobre nosotros mucho más de lo que podemos pensar a priori. La mayor parte de las ideas recibidas que nos estorban y nos perjudican tienen su origen en el mundo de nuestros bisabuelos. Este registro del árbol genealógico en un rectángulo es una excelente manera de poner en claro el lugar que ocupa cada uno de nuestros familiares, cuáles son las relaciones existentes entre los protagonistas y cuál es nuestro rol en el linaje. Y no dudemos en recomponerlo más de una vez, pues así se irán aclarando poco a poco nuestros avances. Asimismo, podemos crear varios árboles con un mayor o menor detalle. Por ejemplo, uno que haga solo un seguimiento de los nombres propios y de las fechas respectivas de nacimiento, matrimonio y muerte, al que además se puedan ir añadiendo paulatinamente también otras capas de información. Entre paréntesis, fechas detalladas de ciertos acontecimientos, profesiones, enfermedades, accidentes, éxitos, etc. Y entonces tendremos ocasión de resaltar elementos diferentes según el aspecto que elijamos. 4 árboles a modo de ejemplo. A continuación figuran los 4 árboles genealógicos de diferentes culturas: España, México, Italia y Francia, que hemos mencionado en el apartado anterior. Al final se dedicará un breve comentario a cada uno de ellos. María Jesús, árbol número 1. Vino a consultar habiendo cumplido ya los 40 años. Ha vivido siempre con sus padres y declara tener la impresión de no vivir su vida. Jamás ha tenido relaciones sexuales. El estudio del árbol pone en evidencia una fuerte preponderancia de la religión católica en la atribución de nombres propios, que son todos variantes que giran en torno a la genealogía de Cristo, salvo la bisabuela Ana, llamada como la Madre de la Virgen María,
Las mujeres del árbol llevan un nombre representando a María. Los nombres masculinos, salvo Luis, remiten a Dios Padre, Domingo, a Cristo Salvador o a José. En concreto, el padre de la consultante se llama así y ocupa el segundo lugar de su hermandad. El hermano mayor se llama precisamente Salvador. Además, este árbol presenta un fuerte componente endogámico, puesto que las dos parejas de abuelos son primos hermanos. José y Luis son hermanos, Pura y José también. El estudio de todos estos elementos confirma la sensación de encarcelamiento de María Jesús, sobre quien, al ser hija única, recaen todas las ambiciones del árbol en el sentido de crear al niño perfecto, es decir, al Cristo. Carmen, árbol 2. Es una mujer de una energía notable, una verdadera amazona que dejó México por los Estados Unidos, donde con el tiempo pasó a ser una inmigrante ilegal a dirigir con autoridad una empresa de transportes. Ella se queja, sin embargo, de una profunda falta de confianza en sí misma y sueña con eclosionar. El estudio durante su infancia, en medio de una hermandad supernumeraria en la que ella vino a reemplazar a una muerta, siendo educada por una hermana 12 años mayor que la maltrataba, y creciendo con la envidia inconsciente de la suerte de los hombres, con derecho a hacer lo que quieran y teniendo plena libertad. El árbol estaba, en efecto, marcado por la ausencia de los padres varones, quienes, simples progenitores sin conciencia, desaparecían dejando a las madres encargadas de los hijos que ellos engendraban. 3 hombres se sucedieron en la vida de Rocío, madre de Carmen, y los 3 habían finalmente desertado del domicilio conyugal. Para Carmen, su trabajo consistirá en revalorizar su feminidad y salir de ese destino de madre ponedora sacrificada que caracterizó a las mujeres de su árbol, para evitar virilizarse en exceso y que tiende a avivar su infravaloración. Roberto, árbol 3. Es un terapeuta ya establecido que acude a estudiar su árbol para contemplar la larga evolución que le permitió salir de sus impulsos de muerte y que lo llevó a ejercer la profesión de terapeuta. El trabajo sobre el árbol permitirá hacer de vínculo entre los dramas que afectan a cada generación. Por una parte, Renata, su madre, era hija de padre desconocido, es decir, de una unión prematrimonial o de una violación. El secreto continúa y la identidad del padre parece siendo desconocida. Ella fue adoptada siendo todavía un bebé por el marido de la abuela de Roberto, padre de los siguientes 5 hijos que hubo en el matrimonio. Renata, al igual que su madre Gema, se quedó encinta 6 veces, pero cada hijo vivo estaba precedido por un muerto, un aborto involuntario en el caso de Regina, la mayor, un aborto terapéutico en el de Roberto y un embarazo extrauterino en el de Mauro, el hijo menor. Además, Roberto descubrió demasiado tarde que el marido, Mauricio, de su madre era en realidad importante y que todos los hijos eran producto de una relación extraconyugal de Renata con un cura, Genaro, fallecido poco antes del nacimiento del tercer hijo, llamado Mauro. Jean-Paul, árbol 4. Vino a consultar, según sus propias palabras, para hacer salir la rabia que llevaba en él y que le había conducido a diversos hábitos autodestructivos con el alcohol, las drogas, el tabaco, etc. El estudio de su árbol revela que su hermano menor, Jean-Pierre, nacido apenas un año después que él,
ocupó un lugar muy importante en el corazón de su madre y él se vio privado de sus derechos de primogenitura. Los dos hermanos, en permanente conflicto, se estructuraron dentro de su rivalidad. Jean-Pierre era el bueno y Jean-Paul el rebelde. El uno brillaba en los estudios y el otro en los trabajos manuales. El estudio del árbol muestra asimismo que Eva, la madre de Pierrette, se había casado sucesivamente con dos hermanos. Pierre, fallecido a los 33 años de tuberculosis y primogénito, y después con Paul, el hermano menor, que se unió a la viuda. La primera criatura de la pareja había sido un aborto involuntario de 4 meses, sobre el que Eva siempre fantaseaba diciendo que era un varón. A continuación, del cual nació Pierrette, cuyo nombre se lo pusieron en memoria del difunto Pierre. Después del nacimiento de Pierrette, la pareja decidió dormir en habitaciones separadas. Estos problemas emocionales, dos hermanos reunidos en torno a una sola mujer, más el posterior fracaso de la pareja formada con Paul, el superviviente, pesaban enormemente 2 generaciones después sobre los hijos de Pierrette, quien favorecería siempre a Jean-Pierre, imagen idealizada de su tío abuelo difunto Pierre. Ejercicio 5. Presentar el árbol a otra persona. La conversación metagenealógica. Comienza construyendo el esquema rectangular de tu árbol a solas y en calma. Una vez que hayas obtenido un nivel de anotación de lo más completo y claro posible, pide a una persona de tu confianza que te sirva de testigo. Esta persona deberá escucharte atentamente sin hacer ningún tipo de comentario y en una actitud neutra mientras tú, durante 20 o 30 minutos, le presentas tu árbol genealógico rellenando delante de ella la página de papel en blanco con el esquema rectangular. Concluida la presentación y antes de que tu acompañante haga ningún comentario, compara el árbol obtenido con tus otros trabajos en solitario. Ahora que el árbol está más completo, ciertos elementos han vuelto más claros o por el contrario más esquemáticos todavía. ¿Qué te ha aportado el hecho de haber compartido esta experiencia con alguien? Es frecuente que al describir tu árbol a otra persona consigas en determinados elementos que no habían estado al comienzo muy destacados, ahora se clarifiquen por sí solos. A continuación podéis invertir los papeles. Cualquiera que sea la información que tu acompañante tenga de su propia familia, ayúdale para que establezca un primer contacto con su propio árbol genealógico. Después, y teniendo sumo cuidado en no hacer nada más que comentarios neutros o positivos, excluyendo cualquier emisión de juicio, cada uno de vosotros se tomará unos 10 minutos para decir al otro qué es lo que ha retenido durante su presentación. Estos comentarios deben ser formulados con prudencia y compasión, permaneciendo muy atentos para adoptar un comportamiento físico neutro. Por lo que respecta al árbol genealógico, una serie de actitudes inconscientes provocadoras tendrán a manifestarse en nosotros sin darnos cuenta. En ese sentido es muy importante recordarlas, pero sin darles rienda suelta. Ejercicio 6. El árbol de mi padre, el árbol de mi madre. Una vez que hayas dibujado tu propio árbol genealógico, te resultará muy útil para clarificar la visión de su familia. Trazar en 2 hojas del mismo tamaño el árbol de tu padre y el de tu madre. La información plasmada en las casillas será la misma, pero estará colocada en otro lugar.
padre y madre se encontrarán en el cuadro de su propio árbol en el nivel de sus hermanos, pero ahora no actuarán como padres. Este simple ejercicio permite contemplar a nuestros propios padres siendo niños entre su grupo familiar, lo cual podría ampliar, aunque fuese un poco, nuestra visión de ellos. Si disponemos de la información sobre los bisabuelos de nuestros padres, se podrá contemplar el cuarto nivel de su árbol genealógico. Si los padres viven, será muy instructivo preguntarles su meta en la vida. Métodos intuitivos y creativos. Representarnos el árbol bajo una forma intuitiva. Además del esquema rectangular, nos hará falta tomar nota desde el inicio del trabajo de algunas representaciones imaginarias del árbol genealógico. Todo este proceso estará marcado por un doble esfuerzo: clarificar y racionalizar por una parte y permitir que la intuición se exprese por otra parte. Es en la estrecha colaboración entre estas dos capacidades humanas donde toda la realización y toda la curación pueden tener lugar. Así pues, vamos a comenzar nuestro trabajo practicando con varias representaciones intuitivas del árbol. Es probable que éstas cambien a medida que vayamos avanzando, que es justo lo que nos interesa. Después de interrogar a cientos de personas, la experiencia nos ha demostrado que las imágenes evocadas por el árbol genealógico, la familia, los ancestros y el linaje son siempre originales y diferentes unas de otras. Entramos aquí en un terreno en el que resulta imposible hacer bien o mal las cosas, porque de lo que realmente se trata es de exteriorizar esas imágenes que todos llevamos dentro de nosotros para permitir que nos hablen como nos hablan los sueños. Visualización básica. ¿Cuál es la primera imagen que acude a ti mentalmente cuando piensas en tu árbol genealógico? Anota, describe o dibuja dicha imagen. Ella misma irá evolucionando paulatinamente durante el curso de tu trabajo. Representación base. Toma varios lápices de colores como si fueras un niño y, sin reflexionar previamente, dibuja la primera cosa que se te pase por la cabeza para, por medio de ella, representar tu árbol genealógico. Algo así como si tuvieras que mostrar tu dibujo a una persona de muy buena voluntad, pero procedente de un ámbito cultural muy lejano y que no comprendiera nada en absoluto tu idioma. Una vez dado este primer paso, a continuación te damos algunas sugerencias sobre representación y visualización que te permitirán ir mucho más lejos, si es que esto te tienta. Más adelante en el capítulo 10 podrás contemplar este trabajo. Representaciones pictóricas. Y si tu árbol genealógico fuese un cuadro, ¿podrías imaginarlo o mejor aún pintarlo? Para esto último es bueno intentar hacer un esbozo previo. Aunque no sepamos dibujar, su árbol sería más bien un paisaje. ¿Cómo representarlo? ¿Con qué paleta de colores? ¿Qué elementos del paisaje estarían representados? ¿Con qué luz? ¿Durante qué época del año? Un paisaje. Un abstracto, por ejemplo. ¿Qué formas de colores? ¿Qué relación habría entre los diferentes elementos que vamos a utilizar? Cada forma representará un personaje en particular. ¿Quién estará presente y quién ausente en el cuadro? ¿Una naturaleza muerta? ¿Qué elementos estarían presentes? ¿Cuál será la atmósfera de este cuadro y su moraleja? ¿Un retrato de familia o una escena de una vida cotidiana? ¿Quién estará representado? ¿Con qué ropa? ¿En qué lugar? ¿En qué entorno? ¿Y qué relaciones existen entre los personajes? El camino, la rivalidad en el árbol.
Por el largo camino, imagina a todos los personajes que conozcas del árbol, tú incluido, disputando una carrera a pie en la que cada uno trata de adelantar al otro. Intenta visualizar quién corre y en qué posición, cuál es la actitud de cada cual y qué sensación experimenta siendo testigo de excepción de una carrera semejante. ¿Pierdes siempre o estás en mitad del pelotón? ¿Puedes imaginarte a la cabeza de la carrera? El baile, vínculos y colaboraciones en el árbol. Visualiza ahora una escena de un gran baile al que has invitado a todos los miembros de tu árbol genealógico. ¿Cómo es el decorado? ¿Qué música suena? ¿Quién baila y con quién? ¿Qué haría la atmósfera más festiva? ¿En qué lugar te encuentras? Otras sugerencias artísticas. Según sea tu sensibilidad, no dudes en buscar en tu imaginación creativa cualquier forma artística en grupo que se te ocurra y empléala para representar tu árbol genealógico. Algunos ejemplos. Si mi árbol fuera una orquesta, ¿quién tocaría tal instrumento? ¿Qué clase de música sonaría? Si mi árbol fuera un ballet, ¿quién bailaría y cómo? ¿Quién sería el coreógrafo? ¿A qué recordarían los movimientos del conjunto? Si mi árbol fuera un museo de esculturas, ¿quién sería tal escultura? ¿Habría grupos escultóricos? ¿Y las esculturas mutiladas? ¿De qué época? ¿De qué estilo? Ejercicios creativos para rellenar huecos. Como ya se ha comentado anteriormente, podría presentarnos una situación en la que dispongamos de muy escasa información sobre el árbol o alguna de sus ramas, incluso sobre alguna persona en particular. Las personas con numerosos huecos en sus árboles genealógicos tienden a creerse penalizadas en relación con aquellas otras que han logrado obtener mucha información. En realidad las cosas no son tan tajantes. Lo que nosotros llamamos el árbol, desde un punto de vista metagenealógico, no es suma de las informaciones objetivas recopiladas sobre nuestros ascendientes, sino más bien la huella que las generaciones anteriores han dejado en nosotros. Dicho en otros términos, yo soy mi árbol genealógico en tanto que soy producto de mis ascendientes y a la vez un individuo soberano formado en función de dichas influencias y a pesar de ellas. Una de las hipótesis más útiles en nuestro trabajo es la de considerar que el inconsciente lo sabe todo, es decir, que nuestro inconsciente individual está íntimamente relacionado con el inconsciente familiar y puede tener acceso a informaciones que nosotros no hemos recibido en la realidad consciente. Esto no es evidentemente una verdad científica demostrada y nosotros no pretendemos imponerla como tal, pero sí es una base de trabajo que permite subsanar por medio de lo que comúnmente se denomina imaginación las lagunas que hayan podido quedar después de llevar a cabo una primera encuesta racional. Dicho con otras palabras, una vez que todos los datos disponibles en el exterior hayan sido recopilados, habrá llegado el momento de volverse hacia nuestro propio interior. Lo que no se conoce es lícito e imaginárselo. El trabajo puede entonces adoptar formas más intuitivas destinadas a no hacer emerger la verdad, sino nuestra verdad. De entre todas las posibles técnicas que existen para poder subsanar los silencios del árbol genealógico, citaremos algunas con el fin de que puedas experimentar según tus preferencias. Visualización. Echado sobre la espalda, en calma. Concéntrate en una cuestión muy concreta que quieras conocer del árbol y deja pasar unos 20 minutos.
Puedes poner un despertador con un timbre suave, permitiendo que emerja así un escenario imaginativo. A continuación podrás hacerte una serie de preguntas como por ejemplo, ¿quién era esa persona sobre la que yo no tenía información alguna? ¿Qué pasó en aquella época? ¿De qué forma se desarrolló aquella situación determinada? Si se nos dibuja un escenario determinado, deberemos anotarlo. Una vez concluida la meditación como un sueño, si no sucede nada, habremos al menos planteado la pregunta al inconsciente. Así pues, se podrá anotar como una pregunta todavía sin respuesta, acompañada por una breve reseña sobre la experiencia. A veces una pregunta abierta trabaja en nosotros con tanta fuerza como una respuesta. Interrogar al cuerpo. Metafóricamente hablando, la memoria no está alojada únicamente en el cerebro, sino que se encarna en diversas partes del cuerpo desde las cuales puede presentar una función simbólica. La cabeza representa tradicionalmente al padre. La garganta, por donde ingerimos los primeros alimentos, evoca la relación inicial con la madre. Las manos con nuestra herramienta para actuar en el mundo, etc. Si la imaginación pura no te aporta absolutamente nada, intenta concentrarte en diferentes partes de tu cuerpo y deja entrar, invita o permite que surjan en ellas a determinados personajes de tu familia, al igual que en los rituales de posesión del vudú, durante los cuales las divinidades del panteón se expresan por medio del cuerpo del médium. Podrás percatarte de que algunos miembros de la familia se sienten más cómodos en determinadas partes del cuerpo, en unas energías concretas, en un cierto ritmo, etc. En esta situación conviene darse un buen margen de tiempo entre 15 y 30 minutos para que el proceso de relajación y concentración nos permita abandonar el estado de vigilancia habitual, pero a la vez lo suficientemente corto como para poder regresar luego a nuestra conciencia cotidiana, tomar las notas correspondientes y proseguir el día normalmente. No es cuestión de dejarnos absorber. Método activo: convocar voluntariamente a una persona en un lugar del cuerpo. Invito a las manos de mi abuela a que vengan hasta mis propias manos. ¿Qué memoria habita en esas manos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué saben hacer? Etcétera. Método repetido. Método receptivo: concéntrese en una parte del cuerpo y dejar venir a un personaje. ¿Quién habita en mis piernas, en mi sexo, en mi espalda? ¿Estoy yo en cierta medida poseído por determinados acontecimientos de mi árbol? Ejemplo de un caso. Un hombre se queja de un problema de erección, concentrándose en su sexo. Se da cuenta de que éste está habitado por el sexo de su padre y de una manera abrumadora. Cada vez que entra en erección, su sexo se convierte en el de su padre, un hombre aventurero y violento que había abandonado a su madre cuando él tenía tan solo 8 años. Su madre, que no volvió a casarse, inculcó en su único hijo su propio odio hacia el hombre sexuado, al cual concebía como un verdugo. Nuestro consultante se da cuenta de que él se ha castrado voluntariamente a sí mismo para no perder el amor de su madre. Solicita un acto de psicomagia para poder liberarse de esa posesión. Tendrá que enrollar alrededor de su pene una fotocopia de alguna fotografía de su padre. La pegará con miel a la carne del pene y dormirá con ella durante toda la noche.
realizándose así metafóricamente la posesión de la que él ha tomado conciencia. A la mañana siguiente el consultante metió la foto en un sobre que luego cerró y la depositó sobre la tumba de su madre. Si ella hubiera estado viva, habría podido enviarla por correo. Lo que hacía era devolver así a su madre la concepción negativa de que ella tenía sobre la erección de su masculinidad. La escritura automática. ¿Por qué recurrir al espiritismo cuando los surrealistas nos han legado un método maravilloso para permitir que el inconsciente nos hable? Aquí, una vez más, todo es cuestión de hacer un trato con uno mismo. Si deseas que un personaje del árbol se exprese por medio de la pluma o el bolígrafo con el que estás escribiendo, siéntate ante una hoja de papel en blanco y una vez decidido di en voz alta: escribo en nombre de tal persona. Inmediatamente después deja que tus ideas se encadenen unas con otras y discurran sobre la hoja de papel. Si te sintieras más cómodo haciéndolo de forma oral, puedes hacer exactamente lo mismo empleando cualquier aparato que te pueda grabar la voz, permitiendo que hable el personaje del que se trate. Ejemplo de un caso. Una persona esquizofrénica está poseída por varios personajes de su familia, más particularmente por su abuela. El psicólogo que la atiende en el hospital psiquiátrico conoce bien el tarot de Marsella y decide pedir consejo a Alejandro Jodorowsky. Este le recomienda que enseñe el tarot a su paciente en compañía de 4 supuestos alumnos, representando uno de ellos a la abuela, para que los personajes interiores de su familia aprendan el uso del tarot a la vez que el paciente. Cada uno de ellos podrá hacer sus propios comentarios sobre las cartas, pedir que se le haga una lectura, etc. Esta puesta en acción de los personajes interiores, donde en lugar de escribir en nombre de una persona, se sustituye por actuar en nombre de una persona, resultó muy beneficiosa para el paciente, que consiguió organizar con una mayor coherencia sus voces interiores. Dibujo intuitivo. Para hacer un retrato de una persona, desconocida o de una escena que estemos intentando sacar a la memoria, el proceso sería el mismo que para la escritura automática: dejar que el lápiz, los pasteles o los pinceles vaguen libremente sobre la hoja de papel y ver cuál es el resultado que emerge de ello. Todos estos ejercicios tienen una meta común: tomar conciencia del hecho de que todos nosotros estamos habitados por la totalidad de los personajes de nuestras respectivas familias y que ellos pueden, a nuestra voluntad, hablar a través de nuestra propia voz, de la misma manera que en ciertas religiones como el vudú, el espíritu habla en nombre de deidades del panteón. Es muy posible que obtenga resultados verdaderamente asombrosos o que por el contrario sean aparentemente decepcionantes. Cualesquiera que estos sean, conserva siempre el resultado de tus investigaciones, tanto la información objetiva como el material intuitivo. Asimismo, cabe que las eventuales resistencias que ofrezca el árbol genealógico produzcan unos resultados que puedan parecerte planos, banales, contrariamente bastante confusos. Sin embargo, a medida que vayas progresando en el estudio del árbol, irás descubriendo algunos detalles que posiblemente te resulten sumamente reveladores. De igual manera, ciertas informaciones concretas que te hayan podido escapar en un primer momento podrían asumir
repentinamente una significación muy importante. Bueno, llegamos al fin del capítulo 2 y en el próximo video pues empezaremos el capítulo 3 que dice el rol del futuro, objetivo personal y proyecto de conciencia. Les invito a que se suscriban, que sigan mis videos de tarot, de lecturas del tarot, de predicciones del tarot y de constelaciones. Bueno, nos vemos para la próxima lectura. Les recuerdo, amigos, que también damos servicio de sanación espiritual e integral, constelaciones familiares y cuánticas y lecturas del tarot. Aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el correo para sacar citas aquí en la Ciudad de México. Y anímense.